Hoy, 17 de Tamuz, se acostumbra el ayuno. Ahora, ¿por qué se ayuna? Es la pregunta. ¿Cuál es la costumbre y de dónde sale cuando fue instituido? Debemos recordar que todos los ayunos están vinculados con el templo. Es interesante que siempre se está hablando del templo y el templo y el templo. Pero si nosotros no entendemos el concepto y la importancia del templo, no vamos a entender muchas cosas en la escritura. Y esto es algo importante que debemos indagar y debemos estudiar y hacer nuestra meta o nuestro propósito de vida, estudiar el templo, porque el templo es la casa de Dios, es la presencia de Dios, es lo que representa que Dios está dentro del pueblo, es su templo. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, cuando se instituía un rey, se tenía que construir la casa, o el templo de la deidad para que todas las naciones pudieran ver que su deidad moraba con ellos. Lo mismo pasa en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo tiene dos mandamientos que son importantes, bueno, tres mandamientos. Primero es establecer un rey, tiene que construir un templo para Dios, que es su morada, su presencia, Dios en el pueblo, y destruir o eliminar la memoria de Amalek. Son los tres mandamientos que son para la tierra y deben seguirse en todo momento. El nosotros no estudiar el templo o descartar el templo o no querer la construcción del templo, estamos diciendo que no queremos la presencia de Dios en medio de nosotros. Los ayunos están vinculados con el templo y precisamente son para recordarnos, son recordatorios de por qué el templo no está en medio de nosotros. Vamos a leer un poquito acá que dice, después de la destrucción del templo, los profetas instituyeron 4 días de ayuno. Estos están destinados a incitar a la gente a llorar la destrucción y el exilio y así arrepentirse y corregir los pecados que causaron esta desgracia. Entonces, el propósito mayor de los ayunos es que las personas, el pueblo, pueda reconocer los pecados y sus transgresiones, pueda arrepentirse de ellos y pueda cambiar lo que hizo mal para que el templo sea construido nuevamente. Si nosotros vamos al capítulo 9 de Daniel, vamos a darnos cuenta que cuando él estaba en Babilonia, la confesión que él hizo, vamos a ir al capítulo de Daniel rapidito. De hecho, es uno de los libros que se usan para, para confesión, cuando se está haciendo confesión. El capítulo 9 nos dice... Nos dice de esta forma, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración, súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra es la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, refiriéndose a Deuteronomio 27, del 15 al 26 de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad. Pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad. Aquí está la clave. Toda la calamidad que ha venido sobre nosotros es porque no hemos buscado el favor del Señor,
nuestro Dios. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que buscar el favor de nuestro Dios? El libro de Daniel nos da la clave para nosotros poder enmendar lo que ha pasado. Dice, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Realmente está, cuando está hablando de verdad, está hablando de sus mandamientos, prestando atención a sus mandamientos. Y dice, por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora el Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. O sea, ¿cuál es el oprobio de todos los que rodeaban? Que el templo en Jerusalén está destruido. Las naciones alrededor en el antiguo Medio Oriente, cuando conquistaban una nación, destruían lo que era el templo y sus deidades. Porque entonces, para las naciones, esa deidad no había protegido a su pueblo y esa deidad se encontraba en vergüenza y el pueblo también, porque su deidad no había podido responder por ellos. Y cuando Jerusalén es destruido, el pueblo se encuentra en vergüenza, lejos de su ciudad, lejos de su herencia y lejos de su Dios y lejos de su templo. Cuando el templo está de pies, no solamente trae honor al pueblo, sino que también honor al nombre de Dios. Pero por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, es que el templo está destruido. Y debemos pensar en esto y considerarlo, porque hoy día el templo está destruido. El libro de Jeremías nos habla que el nombre de Dios es profanado en las naciones por causa de su pueblo. Es algo que debemos considerar cuando estamos estudiando estas cosas. Entonces dice, y ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. La clave aquí es el santuario. El santuario está desolado, ha sido destruido por el pecado del pueblo. Por amor a ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que prestamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, está dándonos la clave de lo que pasa basado en lo que había pasado con el pueblo, las consecuencias de la transgresión del convenio. Entonces, los ayunos que siguen son los siguientes. El 10º de Tebet, el 17º de Tamuz, el 9º de Av y el tercero que de Tishri. Los judíos observan estos 4 ayunos durante los 70 años, o observaron estos ayunos durante los 70 años de exilio en Babilonia. Cuando se reconstruyó el segundo templo, estos ayunos fueron anulados y se convirtieron en alegres fiestas. Cuando el segundo templo fue destruido, se restablecieron los 4 ayunos. O sea que cuando el templo fue construido nuevamente, los ayunos fueron anulados y se convirtieron en festividades alegres porque el templo estaba en medio de ellos, la presencia de Dios estaba en medio de ellos, había que regocijarse. Dice, estos ayunos tienen como objetivo inspirarnos a arrepentirnos. Ese es el propósito de estos ayunos, a trabajar para reconstruir física y espiritualmente al pueblo judío y en última instancia a reconstruir el templo, o sea que parte de ello es la reconstrucción del templo. Recuerde que el templo es lo que muestra la presencia de Dios en la tierra. El templo es el trono de Dios. El templo es como Dios media entre la humanidad y Dios a través de los sacerdotes, los Kohanim. Es un lugar donde la humanidad va y se encuentra con Dios. En otras palabras, es retornando a Edén, volviendo al espacio que Dios estableció para mantener esa comunicación. Recuerde que en Edén Dios se paseaba en el jardín y también cuando el templo o el Mishkan está en medio del pueblo, Dios se pasea en medio del pueblo. El pueblo tiene que estar en un estatus de pureza adecuado para que Dios pueda pasearse en medio del campamento de Israel. Cuando el pueblo de Israel se encuentra en un estatus de impureza, moralmente especialmente,
porque está profanando el nombre de Dios o está haciendo idolatría o está cometiendo actos de injusticia y opresión, entonces la presencia divina se retira. Dios no puede pasearse en medio de un campamento en un estatus de impureza. Por eso es que los sabios dicen que el segundo templo fue destruido por el odio sin causa, el odio infundado. Es algo que nosotros debemos considerar porque todavía hoy día existen eh, los mismos patrones que se estaban siguiendo en aquel tiempo y mientras se sigan los mismos patrones que se hacían, que se cometían los mismos errores en aquel tiempo, cuando fue destruido el templo no volverá a reconstruir. Como leímos en el capítulo 9 de Daniel, tenemos que inclinarnos, tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de nuestros errores y restaurar y enmendar nuestros errores para que el templo pueda ser construido. El Talmud dice que cuando el pueblo enmienda sus errores y no se practique la razón por la cual fue destruido, se construirá el tercer templo. Es por eso que el Talmud dice que en cada generación que no se construye el templo es porque el pueblo tiene que todavía trabajar en lo que está, en los errores que está haciendo. Dice, el ayuno de Tamuz se estableció para conmemorar la ruptura de las murallas de Jerusalén por parte de nuestros enemigos, antes de que se destruyera el segundo templo. Los romanos lucharon durante 3 años para capturar Jerusalén, pero no pudieron hacerlo. Prevalecieron porque los judíos estaban debilitados por el odio y las luchas entre ellos. En el 17º de Tamuz, los romanos rompieron las murallas de Jerusalén y entraron en la ciudad. Esto dio la vuelta a la batalla a su favor. Aunque la lucha continuó durante otras 3 semanas, el noveno de Av, el monte del templo, fue capturado. El templo se incendió y comenzó el largo exilio. El 17 de Tamuz es donde empiezan las catástrofes mayores para el pueblo, nuestro pueblo, el pueblo de Israel. El 17 de Tamuz ellos empezaron a situar la ciudad y terminaron el 9 de Av destruyendo el Santo Templo. Dice, además de la ruptura de las paredes, conmemoramos 4 tragedias adicionales que ocurrieron en Tamuz. Moisés rompió las tablas del pacto después del pecado del becerro de oro. Durante los tiempos del templo, la ofrenda diaria cesó. El general romano Apostamos quemó un rollo de la Torá. Se colocó un ídolo en el patio del templo. Dice, estos 3 últimos eventos fueron signos de una crisis espiritual que fue ignorada, la que condujo a la destrucción del templo. Y ya que estamos aquí, hablemos un poquito del noveno del mes de Av, que es donde culmina el tiempo de tragedia. Dice, conmemoramos la destrucción del primer templo y aproximadamente 500 años más tarde, en Tish B'Av, el segundo templo también fue destruido. Alrededor de 65 años más tarde, de nuevo en el noveno de Av, los romanos conquistaron la ciudad de Beitar durante la revuelta de Bar Kokhba y Jerusalén fue arrasada. Más de un milenio antes, cuando los judíos vagaban por el desierto, el pecado de los espías, tuvo lugar el noveno de Av. Esta fue una traición a la tierra de Israel, como resultado de la cual toda la generación estaba condenada a morir en el desierto. Solo sus hijos tuvieron el privilegio de entrar en la tierra prometida. Como resultado del pecado, el Talmud nos dice que Dios le dijo al pueblo, has llorado por nada en este día, así que haré de este un día de llanto para todas las generaciones futuras. Si no rectificas el pecado de los espías, el templo será destruido en este día. Dado que no corregimos este pecado, él al establecer la tierra de acuerdo con la guía de la Torá, ambos templos fueron destruidos en Tish B'Av. Entonces, como el pueblo lloró en ese día, cada, eh, cada 9 de Av, los templos fueron destruidos porque el pueblo no supo rectificar lo que había pasado. Yo creo que es un momento de introspección más que todo, que meditemos como pueblo, debemos meditar en qué es lo que estamos haciendo. Nos estamos separando,
Nos estamos alejando. Estamos haciendo lo mismo que estaba pasando en el primer siglo. Estamos haciendo lo mismo que dio causa a la destrucción del primero y el segundo templo. O estamos trabajando para enmendar lo que ocasionó la destrucción del templo con la esperanza de que Dios venga, mande a su Mesías pronto y vuelva a restablecer la casa de su presencia para que podamos tener la presencia de Dios en medio del pueblo. Espero que consideremos en estas palabras y especialmente en la oración que hizo el profeta Daniel mientras se encontraba en el exilio. Estamos nosotros arrepintiéndonos de los errores que ocurrieron en el primer siglo, dando inicio a la destrucción del templo, o estamos dándoles, dándole riendas sueltas a nuestro odio, nuestros desacuerdos y la forma de comportamiento. Espero que esto sea de bendición y shalom.